Hola, una nueva sesión de la primera Feria Mundial Virtual Ciudad de Cabra del libro. Hoy contamos con el poeta y editor Calixto Torres, que nos viene a presentar su antología El Carnaval de la Incertidumbre. Hola Calixto, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Rafael. Un honor, como siempre. Muy buenas tardes. Voy a leer una breve reseña tuya para que como también el festival se va a repartir, porque en España eres bien conocido, pero va a llegar a muchas zonas de Latinoamérica en donde quizás no te conozcan, pues vamos a leer un poquito de tu obra, que ya es larga. Calixto Torres, poeta y editor, como poeta ha publicado los libros Suspiros de Vida en el 1995, hace ya 25 años, Desde el corazón de un poema en el año 2000, Romance de las voces negras 2003, Poemas al viento 2007, Carbón 2013. A partir de aquí, de Carbón 2013, nos dice Carlos Aganzo en la antología que hay un poeta distinto y distante de su anterior poesía, ese poeta auténtico. Carbón y otros poemas 2014, La voz del otro yo 2016, El luego de las prisas 2018, Vacío en 2020, y la antología de la que hablamos, El Carnaval de la Incertidumbre, de este año, que vamos a presentar y que pertenece a la afamada colección que dirige Jesús Ursedoy, de la editorial Art Poética, y con prólogo de Carlos Aganzo. También, además, es coautor de los libros Semana Santa de Fernán Núñez, Historia, Imagen y Poesía 2013, Cancionero 2018, y como editor desde el año 2005 dirige de Torres Editores, así como Suspiros de Artemisa, revista cordobesa de poesía. Yo creo que con esta pequeña introducción podemos darte paso y pedirte que nos hable un poco de esta antología que ha recogido 105 poemas, que me hables un poco de ella, qué te ha parecido el resultado de la misma. Pues antes de nada, Rafael, agradecerte personalmente que cuentas con mi persona para este acto, para, para inaugurar esta Feria Mundial Virtual del Libro Ciudad de Cabra. Y sí, vamos a ver si este carnaval de la incertidumbre se agota un poco y no es todo lo que su nombre en sí se asemeja a eh, a la vida actual que nos ha tocado vivir con esta maldita pandemia. Pues muy bien, Rafael. Este carnaval de la incertidumbre, como tú bien has dicho, conlleva 105 poemas, 105 poemas que se enmarcan desde el año, desde lo publicado desde el año 1995 hasta el actual, hasta el 2020, 25 años de poesía, 25 años de entrega, de soledades, de sentimientos, 25 años de todo y por todo en torno a la poesía. Decir también, claro, agradecer de antemano a la editorial que le ha dado vida, Ars Poética, una editorial asturiana afincada en Oviedo, su director editorial, el poeta Ilia Galán, y de la colección que ampara este carnaval de la incertidumbre, su director, Jesús Urceló, y el maestro de la poesía, Jesús, al que tanto admiro. Sigo diciendo que la selección de poemas, 105 poemas que se enmarcan dentro de este libro, ha sido llevada a cabo por Carlos Aganzo, el poeta, escritor, periodista Carlos Aganzo, y además la introducción a la obra ha sido llevada a cabo por él. El Carnaval de la Incertidumbre conlleva unos pocos de libros ya antes de aquel 1995. En un principio, sentados y hablando sobre el tema, creímos conveniente que fraguasen en sí lo que es el libro, la voz pura del poeta, lo que se llama esa voz que al final
hay quien no, hay quien sí, hay quien un poco y hay quien nada. Se cree que se encuentra ahí y cualquier poeta se siente más que satisfecho a la hora de manifestarla. Pues partía, como tú bien has dicho antes, de Carbón. Entonces se quedaban 5 poemarios un poco antes, los publicados antes, desde 1995 a 2007, pensamos en dejarlos fuera y simplemente hablar de la voz pura, esa voz pura esa voz pura y saliente del alma en sí del poeta. Pero el director de la colección, Jesús Eloy, dijo que no, que había que si se publica una antología hay que llevar a cabo siempre todo, hay que llevar todo para adelante, todo lo que se pueda, y nos sentamos, hablamos, volvimos a hablar y vimos conveniente que sí, que podíamos llevarlo a cabo de esa manera, y se hizo entonces una prehistoria literaria. Partimos de la base de la voz del poeta, pero se le agregó al libro una prehistoria literaria que creo que la ha enriquecido mucho, y que esa prehistoria literaria, visto ya así a ojo de pájaro, muestra en sí lo que son las cenizas que en su día ardieron, fueron la llama que hoy se mantiene viva. Sin ese tipo de poesía, sin esos poemas, no hubiese llegado el poeta nunca a estar donde se encuentra. Siempre hay un principio y creo que hemos acertado en ello. Si te parece bien, Rafael, lee un poema de esos primeros, de esa prehistoria literaria. Y estupendo. La prehistoria literaria, para las personas que no lo sepan, la prehistoria literaria marca en sí 2 tiempos muy distintos. Un tiempo primero donde el poeta se amparaba en un corte clásico, donde teníamos la lectura continuada, aquella de tantos y tantos libros leídos de Machado en su Campo de Castilla, de Federico García Lorca en su poema del Cantejondo o en su Romancero Gitano, de Miguel Hernández, aquellos sonetos tan potentes del Toro. Bueno, pues a base de esas lecturas primeras de adolescente, surgió todo lo que poquito a poco se fue fraguando. Y voy a leer el poema primero, que se corresponde con el poema publicado 103, y es del libro Poemas al Viento, del Arroyo. Del arroyo bebiste agua fresquita, siendo tú de las niñas la más bonita. Y el arroyo sin tiento se desbordó cuando sintió tus labios y su dulzor. Del arroyo bebiste desconociendo que el corazón a sorbos le ibas partiendo. Ahora arrastra su pena buscando un río que empuje al mar la angustia de su amorío. No bebas del arroyo si estás sedienta, que tus labios conquistan sin darte cuenta. Como podéis apreciar, es un tipo de poesía muy simple, muy directa, un tipo de poesía que algunas veces cuando te vuelcas en sentimientos algo más crudos, llegan directamente al lector, llegan directamente al alma. Pues sigo diciendo que tras aquella primera etapa, aquellos libros primeros, hubo un parón. Desde el año 95 a 2007 se publicó todo lo que digo, los 5 libros: Poemas al Viento, Desde el corazón de un poema, Romance de las voces negras, Suspiros de vida. Vamos, se publicaron una serie de libros, todos con el mismo corte, todos
todos con un corte clásico, todos mirando, enfrascados en el mundo del soneto, del romance, del endecasílabo, como digo, del alejandrino. Y a partir del 2007, pues ya surgió, a base de lecturas, como tantísimo se lee, a base de aprender de todos y cada uno de los autores leídos, por mencionar algunos, pero son tantos, Pessoa, Whitman, Cumming, es algo, los poetas filosóficos del 17, los ingleses, cuando uno está tan enfrascado en este mundo de la poesía y lees poesía todos los días, porque hay quien lee poesía todos los días. Lo mismo nos podemos considerar unos seres raros, extraños, pero hay quien lee poesía todos los días. Y eso me pasa a mí. Entonces, cada poeta te va aportando algo, cada poeta te va marcando un matiz que al final consigue encontrar, yo creo que tu sitio, a base de tanta lectura, tu sitio, porque de todo siempre recoges algo. Y yo creo que es bueno y para bien. A partir de aquel 2007 hubo una parada hasta el 2013, donde el poeta, este poeta que está ante vosotros, ya buscaba su voz. Sus pretensiones en sí eran otras. Su vuelo, aunque era rasante hasta entonces, estaba dispuesto a partir y a surcar los horizontes. Y así fue. Surgió Carbón. Carbón traía consigo Carbón traía consigo, como digo, una poesía intimista, una poesía desgarradora, una poesía hiriente pero no sangrante. Y ante todo fue Carbón, ese cambio lo marcó la poesía social. Carbón se volcó en ello y de una manera rupturista rompí con los signos de puntuación, con algunas normas ortográficas, como digo, rompí con los signos de puntuación, rompí con las mayúsculas, me amparé solo y exclusivamente en la sintaxis de lo que es el poema y acerté. Me jugué una carta que creo que de vez en cuando en esta vida tenemos que jugárnosla. Tuve a bien, con mis dudas, porque siempre sabemos todos que las dudas están ahí siempre, pero tuve a bien apostar por ello y me resultó. Tras Carbón, como digo, vino Carbón y otros poemas, porque se quedaron muchos. Carbón fue un libro, digamos, en una colección de poesía que tenía una estructura y no se le podía dar más juego que el que llevaba. No podía amparar más poemas que los que en sí se publicaron, pero después surgió al año siguiente, con todo lo que había hecho, lo que se había escrito de Carbón, surgió Carbón y otros poemas, ya un libro más consolidado y con bastantes más versos en su haber, pero siempre en Carbón y otros poemas con la misma, como digo, con la misma dinámica en sí, con la misma dinámica. Al poco tiempo surgió La voz del otro yo, en el año 2016, creo recordar, y La voz del otro yo, en La voz del otro yo, mi estética, mi poesía, aunque siguió con los mismos cortes ante la sintaxis, se acercó un poco, se precipitó sin llegar a dejarse caer en el surrealismo. Se hizo un tipo de poesía algo más, a mi modo de ver, un tipo de poesía algo más valiente, más rompedora, más que donde ya empezó a moverse un poco la metafísica,
en su fase ontológica, empezó a buscarse ya ese otro yo que todos guardamos dentro, la otredad de la que tanto hablaba Octavio Paz, en sí surgió y me dio paso a seguir. Me dio paso a seguir y al tiempo surgieron 2 libros más en el mismo año. Uno cancionero, que fue un poemario a 3 voces, compartido con dos amigos del alma, que por siempre, si nuestra amistad era grande, más se llegó a consolidar en las numerosas presentaciones que llevamos a cabo por todas partes. Rafael Ruiz Serrano y Bartolomé Delgado Cerrillo, a los que tanto aprecio, como bien saben, y los que tanto nos queremos. Pues bien, surgió, como digo, Cancionero. Tras Cancionero vino Luego de las prisas. Luego de las prisas ya empezó a consolidar más un tipo de poesía que es en la que hoy me estoy moviendo y con la que me identifico tanto. Ahí había un cúmulo, digamos, un cúmulo de tipos de versiones, ahí se mueve la filosofía mucho, se mueve la poesía filosófica, se mueve la poesía ontológica, incluso la metapoesía, esa poesía que habla de la poesía en sí, ese tipo de poesía es complicado, como bien sabéis, todo se lleva a cabo a base de lectura. Lo he dicho antes y lo reitero ahora. Decía el maestro, el grandioso, el incombustible, que desde los 55 años no llevaba, no podía comprar, perdón, desde los 55 años no podía leer. Estamos hablando de Borges, que no sé si lo he dicho. No podía leer porque la visión ya le escaseaba, pero que seguía comprando libros. No dejaba de comprar libros porque esa dinámica, ese ten con ten, ese amor, ese sentimiento hacia el papel y hacia los libros era superior a su fuerza. Todo esto que estoy diciendo viene al caso de que si uno llega donde llega es por lo que lee. Yo siempre aplaudo a todo el que se vuelque con un libro, de la manera que sea, debe ser en papel, que soy amante, del cual soy amante, de la manera que sea, pero hay que leer todos los días. Y hasta aquí hemos llegado con eso. Y ahora vuelvo donde estaba, Rafael, Luego de las prisas, como digo, ese cúmulo de tipos de poesía es el que me está ahora mismo identificando tanto, esa poesía filosófica, ontológica, esa metapoesía, hay veces que uno se vuelca más, con las imágenes, como bien sabes, hay veces que uno se vuelca más con los sentimientos, pero en sí, ese ten con ten entre filosofía y poesía es el que me está dando vida ahora mismo. Si te parece bien, leo otro poema de Claro. Deseando de escucharte. Ve metiendo, que te escuchemos también tus poemas. A veces me muero un rato. Otras simplemente me muero por morirme. Allí, en la muerte, me siento más vivo que de costumbre. Nadie pregunta por nada, porque no hay nadie, ni nada. La conciencia asume la irrealidad. La irrealidad
la inexistencia. Todo se asemeja a la ingenua expresión de un signo. Tal vez ni a eso. Creo que solo yo tiendo a morir un poco, pero solo un rato. Bravo. Buenísimo, buenísimo. Oye, léenos otro, ¿listo? Escuchemos. Encantado, encantado, Rafael. Nadie olvida su voz, ni la deja abandonada en una esquina de sombras. Es la voz la que abandona al hombre. Cada hombre dispone de un motivo que a veces se atreve a abrir la puerta, dando paso a las huidas. Nadie abandona su voz, aunque su voz insinúe la llegada del tropiezo. Bravo. Es muy ilusionante, Rafael, el hecho de, porque tú bien lo sabes, las personas que lleguen a ver este vídeo, habrá quien te conozca y quien no, pero yo te lo digo, tú bien sabes que constantemente estamos luchando y no parando en nuestras actividades y normalmente uno no mira para uno, mira para los demás. Tú eres todo bondad y lo sabes. Entonces yo también estoy metido en el mundo, enfrascado en el mundo este de las publicaciones y estamos más por los demás que por nosotros. Y cuando llega el momento en que, y yo creo que ha sido todo debido al parón al parón que hemos tenido con la pandemia del COVID. Cuando llega al pararme, al dejarlo todo, a quedarse todo un poco, pues entonces te para y alguien se vuelca contigo y alguien apuesta por decir, vamos a mirarte a ti ahora y ves un trabajo desarrollado, te paras a pensar y miras para atrás y ves la trayectoria que nos ha movido en tantos años. Yo creo que ha merecido la pena y merece la pena y todo lo que estamos haciendo en pro de la poesía es también en pro de la vida, en pro de la amistad, en pro del amor, en pro de todo, porque es que esto que tú estás haciendo le da aliento a muchísima gente. Tengo que aplaudir, y permíteme, aunque no sea, tengo que aplaudir tu forma de proceder y ya te digo, que te llegue también el día de que tu obra vea su antología y vean sus cosas, que yo estaré para aplaudirlo con el corazón, seguro. Hay quien dice, sabemos que dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y es verdad, Rafael, es verdad. Te leo otro poema en este inciso, ¿te parece bien? Por favor, sí. Perfecto. Estos días de clausura, me decía Carlos Aganzo, hablando el otro día del tema de la publicación, me decía que parece que habíamos acertado con el título de la antología, que ha venido como el anillo al dedo, el carnaval de la incertidumbre. Calixto, es lo que estamos viviendo y es la verdad. La incertidumbre que no, incluso si lo miras como metáfora o como lo puedes mirar como quieras, pero esto parece un carnaval en todos los aspectos. Aquí no hay quien se entere, aquí estamos todos, por favor. Esto es para volverse loco. Voy a leer un poema de Luego de las prisas que dice así. Para ser lo más triste se necesita estar siempre triste. La tristeza es algo de lo que jamás puedes huir. Quien espera triste se refleja en la quietud que empaña la mueca de una sonrisa apagada. Toda tristeza
tiende a injertar en la perennidad de un gesto los momentos que más hieren. Saberse lo más triste es alojarse en el designio aturdido que muestra el incesable requiem de la espina. Muy bien. Te pido otro poema, que tenemos tiempo, y te pediría otro poema. Yo que lo leo, que lo recito muy a gusto, Rafael. Todo acaba. Todo acaba si se extingue el destello de un después. Si mientras el tiempo agota su turno, el luego sepulta las prisas arraigadas. Todo acaba. Todo. También la culpa. Se nota la filosofía, como la has ido incluyendo en tu poesía. He leído también lo del el olvido como parte esencial de la memoria. Y hay una serie de profundidad ya en tu poesía, más allá de como hablas de lo primero más romántico, más del pueblo, más de la niñez. Hay una profundidad importante, una poesía universal que en el fondo eso es tu propia voz que ya grita con poder y con una obra consolidada ya después de tantos años. Me va a permitir, antes de que acabemos, luego ve preparándote que algún poema más nos va a recitar, que no es un poema mío, pero que ya que es un lujo que Jesús Urseloy en tu libro, en esta antología, te ha dedicado un libro, Celebración de Calixto Torres, lo leamos aquí, por Jesús Urseloy. Voy a leer los versos del maestro que te dedica a ti, Calixto, y a tu poesía. Con tu nombre sonoro, aniquilado en fuentes y amazonas, libras la sal del mundo. Surtes y agitas el caudal y el oro, temprano y singular, y me personas olvidado un segundo. Te daría mi sangre, te daría otras palabras, si no fueran alba, redonda y plazo a plazo. Remo a tu casa umbría, en tu mano mi mano ya se salva, soñando en la materia de tu abrazo. Es un lujo que un maestro como Jesús te dedique a ti y a tu poesía ese bello poema. Jesús se hace querer. Jesús se hace querer. Y tú también, Calixto, quien te conocemos, te conocemos porque eres un gran poeta, pero eres muy humilde, es decir, el trato eres una persona sencilla, cercana, no, aparte de editar, aparte de, es decir, los poetas de todas partes, pero esencialmente los cordobeses tenemos que estar muy agradecidos por la labor que haces en pro de la cultura y sabiendo cómo está el mundo literario y demás. Y cómo tú muchas veces te achicas, te pones en una esquina para que brillen los demás. Y por eso me alegro esencialmente de esta antología, primero porque te recoge tu obra, segundo por la editorial, que es una gran editorial, por Carlos Aganzo, por lo que estamos hablando de Jesús Urseloy, es decir, rodeado de gente muy importante en la poesía, y te doy mi enhorabuena porque lo mereces. Lo mereces. Desde que te conocí me di cuenta de que era un gran tipo en todos los sentidos, no solamente poéticamente, sino humanamente, que es muy importante. Y bueno, y quiero que nos despidamos por lo menos con otro poema, que se escuche tu voz y ya si quieres... Pues me parece perfecto. Somos lo que creemos posible. Por eso quizá somos incapaces de acercarnos a lo que creemos imposible. La imposibilidad solo se hace posible desafiando probabilidades. Cuando lo posible admite la quietud de lo conseguido, cada paso siembra la indiferencia. Cuando renuncia a su sensación, solo queda admitir la vuelta del silencio. Siempre tan necesario. Siempre tan necesaria para el poeta, el silencio, la vuelta ahí a donde te encuentras contigo mismo. Realmente, leyendo tus primeros poemas y leyendo tus últimos poemas, hay una desnudez completa, te va
quitando de mucho follaje, digamos, de mucho adorno, para llegar a decir lo que realmente quieres decir. Eso es un lujo, o es difícil de llegar. Es decir, como tú has dicho antes, que muchos poetas se quedan en ese camino. Llegar a tener tu propia voz y tener tu propio ser es muy difícil. Es importante, pero muy difícil. Todo a base de lectura, Rafael, todo a base de lectura. Lo proclamo y invito a todo el mundo. Nosotros los que estamos en torno a la poesía sabemos lo que es leer a diario, como digo. Pero no solo poesía, hay que leerlo todo, pero la poesía también. La poesía también. Es lo que nos da vida. Bueno. Ahí decía en relación a, decía un brasileño, dice uno de sus notas, de sus citas, Paulo Coelho, decía: lucha por tus sueños, porque si no los demás te impondrán los suyos. Cierto, además, tenemos que luchar a diario por lo que nos gusta y en ello estamos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ha sido un lujo tenerte aquí en el marco de la apertura de esta Feria Mundial Virtual Ciudad de Cabra. Como te he dicho, se va a difundir por varios grupos y distintas redes de toda parte del mundo. Tenemos colaboradores en Houston, en Argentina, en México, en España y en muchos países que nos van a seguir. Dicho esto, a todos los que nos escuchan, todos los que han tenido la suerte de escuchar a Calixto, junto a esta presentación, entrevista que hemos hecho virtual, porque desgraciadamente las circunstancias no permiten otra cosa, os dejamos el enlace de su libro y el enlace de su editorial. El enlace de esta antología, el Carnaval de la Incertidumbre, para el que lo quiera conseguir, se lleva una obra maestra, una obra que recoge la voz de un poeta ya con muchos años, con una obra hecha y una obra publicada, y entonces creo que es importante tenerla para leer, como tú dices, Calixto, y entender este mundo de la poesía actual con todos sus matices y con otros nuevos poetas, como, bueno, nuevos en el sentido de quizás menos conocidos que los que tanto tenemos como más, o que escuchamos más comúnmente. Por eso a todos os digo que por favor que ahí tenéis el enlace y que hagáis que se vais a alegrar de tener esta antología. Y a ti, Calixto. Me parece bien, Rafael. Mira, voy a presentar el libro, que he sido muy descortés, porque era el que se lo merece. Este es el libro El Carnaval de la Incertidumbre. Y muchas gracias, Rafael. Lo pondremos, estará puesto en el cartel y también para que la gente lo conozca. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Calixto. Siempre, siempre contigo.